En esta ocasión el cliente nos pidió una extensión del deck. Es muy diferente cuando uno va a hacer un deck desde cero. Entonces vamos a tomar en cuenta cosas importantes, que es por ejemplo los códigos. Los códigos son las medidas estandarizadas de las medidas de la madera o de los espacios entre la madera, las medidas de los tornillos, de los cortes y algunas otras cosas más que han ido cambiando o modificándose año por año. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este deck fue hecho más o menos hace unos 15-20 años, tal vez más atrás. Entonces la madera que vayamos a comprar nueva va a tener medidas diferentes a la que ya tenemos. Entonces tenemos que juntar esas cosas con lo que ya tenemos aquí. Las maderas tienen obviamente nombres, pero los nombres son las medidas que tienen. Ahora, las vigas, por ejemplo, las vigas estas tienen por nombre, estas son las que normalmente utilizan por vigas, 2x10, 2x10 pulgadas. Entonces, pero ¿qué pasa? Esto no tiene exactamente lo que dice, porque si por ejemplo nosotros juntamos dos maderas de 2x10, nosotros fácilmente podemos decir que si aquí tiene 10 y aquí tiene 10, entonces ahora aquí tiene 20. Pues en realidad esta unión de las dos maderas provoca que se aumente la medida. Entonces ahora ya no sería por 20, sería 20, sino que sería 20 un cuarto más o menos. Y si seguimos sumando más madera y seguimos sumando más madera, entonces se va a seguir sumando un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y luego entonces vamos a tener medidas mal hechas de toda la estructura, y eso nos va a ocasionar muchos problemas. Entonces, para poder evitar todas esas cosas necesitamos conocer el nombre y las medidas y los códigos de la madera. Esta madera que estamos viendo aquí, estas vigas, pertenecen a un código de hace muchos años. Y tiene acá, esta medida de aquí casi no cambia, tiene un medio más o menos, ese casi no cambia, pero la medida de aquí, esta de madera, nosotros la medimos y tiene 1 un cuarto de pulgada. Perdón, 9 un cuarto de pulgada. Pero la madera que vamos a comprar nueva en este momento pertenece a un código de 9 3 cuartos de pulgada. Entonces nosotros necesitamos hacerle cortes a la madera que vayamos a colocar aquí nueva, porque debe ser apoyada sobre esta viga que está aquí abajo. Esa viga que está acá abajo, nosotros vamos a apoyar las vigas que vamos a colocar nuevas desde acá adentro hasta acá enfrente, junto con otras vigas que vayamos a colocar aquí. Entonces nosotros vamos a la viga que vayamos a colocar acá adentro, le vamos a hacer un pequeño corte aquí, para que aunque esto acá tenga 9 3 cuartos, desde aquí hasta acá arriba tenga un cuarto, y así no tengamos tantos problemas. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a pasar a lo que son los postes. Con los postes pasa más o menos lo mismo, ¿no? Estos postes se llaman 6x6 pulgadas, 6x6 inches. No tienen exactamente 6, deben tener más o menos 5 y algo y 5 y algo cada lado. Pero los postes, esa medida, aunque importa, lo que importa es la hora de hacer el corte, y más bien es el largo. Ahora, para saber de más o menos los postes, de qué largo los vamos a necesitar, hacemos una medida primero de qué tan alto lo necesitamos. Esto tiene más o menos 5 o 4 pies más o menos. Y de profundidad, el mínimo requerido de profundidad es 2 pies. En inglés es feet y son 2, entonces 2 feet de profundidad. Si tiene más de 2 pies, no hay problema, está fuerte. Pero si tiene menos de 2 pies, entonces el problema va a ser que la estructura va a quedar débil. Y si por ejemplo un inspector del condado o alguna persona importante de inspección viene y se da cuenta que tenemos menos de 2 pies de profundidad en los postes, en las columnas, nos va a hacer derribar toda la estructura y obviamente no nos conviene. Vamos a tomar en cuenta también otra cosa importante, ya que como aquí nosotros vamos a colocar otras vigas más, entonces necesitamos hacerle unos cortes a la madera de lo que son los postes o las columnas. Estos cortes van a ser
más o menos así. Esto que estoy marcando va a ser lo que sería el corte que le vamos a hacer a la madera. Eso lo vamos a eliminar. Pero entonces, para hacer esos cortes tenemos que tomar en cuenta las medidas de la viga que vayamos a colocar. Entonces, si la viga que vayamos a colocar aquí enfrente, o sea, aquí dentro de este espacio que le vamos a dejar a la madera, dentro de este espacio, tenemos que tomar en cuenta entonces que si, aunque la madera se llame 2×10, su medida exacta para la hora de hacer el corte no es de 2×10, sino que va a ser de 1,5×9, 3/4 más o menos. Así que ese va a ser el corte que vamos a hacerle aquí de ancho. Así que va a tener unas 3 pulgadas aquí. Y de aquí va a tener un 9, 3/4 más o menos de corte. Ese va a ser el corte más o menos de lo que es el poste de la columna junto con la viga que va a ir todas hasta acá. Asimismo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que son las escaleras. A la hora de hacer las escaleras tenemos entonces lo que son los stringers. Esta estructura de aquí, estas piezas de aquí se llaman stringers. Vamos a escribirlo. Estos stringers tú puedes comprarlos en Home Depot ya hechos o también los puedes hacer también. Si tú los quieres hacer, digamos que podrías ahorrar en dinero a la hora de comprarlos, porque cuando tú los compras ya hechos, pues ellos te van a cobrar la cortada de ellos. Entonces va a ser un precio un poquito más grande a si por ejemplo tú compras la madera para hacerlos. Si vas a comprar la madera para hacerlos tú mismo, necesitas comprar madera de 2×12 pulgadas. Y si necesitas muchos stringers, entonces vas a comprar por 16 pies. 2×12 por 16 pies. Viene a partir de 10 pies más o menos. Vienen a partir de 10, luego sigue a 12, luego 14, de 12, sí, 12, 14 y de 16. Vas a comprar de 16 precisamente porque tú necesitas que tengas, porque vas a necesitar bastantes. Así que compras de 16 para poder que te alcance todo esto. Ahora vamos a tomar en cuenta otro punto importante. Hay otro código el cual ese casi prácticamente no cambia, que dice que el espacio entre madera y madera o de estructura, de vigas por ejemplo, necesitamos que aquí tenga 16 pulgadas de espacio. 16 pulgadas de espacio de madera a madera, de viga a viga. Pero a la hora de contar los stringers, ese código cambia un poquito. Tenemos código de 16, código de 24 y código de 32 pulgadas. Para el código de 16 lo vamos a utilizar para las vigas y el código de 24 lo vamos a utilizar para los stringers. El código de 32 se utiliza para otro tipo de cosas, pero aquí en el deck no aplica, así que lo vamos a eliminar. Este de 24 va a ser el espacio que va a tener entre este stringer y el que continúa aquí. Entonces este espacio de 24 es el que va a tener aquí. Aquí le vamos a dar 24, luego otros 24 aquí y otros 24 aquí, y así va a seguir bajando los stringers para que no tengamos que comprar tantos stringers y así ahorrar también en dinero. Otra cosa importante de nosotros poder hacer todos estos dibujos, si tienes la forma de planificar en lápiz y papel, también te sirve. Si tienes la facilidad de un iPad o de una tableta electrónica, digamos que también eso te puede facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque así tú puedes contar. Si tú puedes contar, por ejemplo, tomar en cuenta lo que son los códigos, y si puedes contar, me refiero a los materiales,
Si puedes contar los materiales, eso te va a ahorrar en dinero. Digamos que si llegas a comprar más materiales, pues tú los vas a seguir usando. Pero si compras menos materiales, menos de los que necesitas, vas a tener que ir a comprar más. Y comprar más materiales involucra perder tiempo. Y si perdes tiempo, pues entonces los trabajadores se van a quedar quietos. Los trabajadores van a seguir ganando porque en Estados Unidos ganan por hora. Y si vas a ir a comprarlos, pues entonces gastas en gasolina, gastas en lo que significa el envío, el tiempo sigue corriendo y muchas otras cosas más. Y pues la idea es ganar dinero, así que no podemos darnos ese lujo. Vamos a contar, por ejemplo, lo que es los stringers que vamos a usar. Vamos a contar la cantidad de vigas que vamos a usar. Vamos a contar la cantidad de vigas que necesitamos. Asimismo las vigas que se utilizan aquí enfrente, la cantidad de stringers que necesitamos, podemos medir cuántos vamos a usar. Si ya tenemos los postes contados, entonces podemos contar cuántos bolts vamos a usar. Los bolts son los tornillos con tuerca y arandela que vamos a usar en los postes. Hay que tomar en cuenta algo importante también. Esta madera, nosotros aquí en los postes, cuando ya tengamos la viga hecha, vamos a colocarle bolts, tornillos, aquí, uno debajo de otro. Pero cuando vayamos a colocar la otra madera que va a estar aquí, la extensión de lo que son las vigas, vamos a tomar en cuenta las vetas que tiene la madera. La madera tiene unas vetas naturales y esas vetas tenemos que saber aprovecharlas. Entonces, en vez de colocar un tornillo bajo otro, vamos a colocar un tornillo por aquí y otro por acá en diagonal. Va a quedar bien sujeto, va a quedar fuerte una pegada a la otra y las vetas no se van a encontrar, y evitando que la madera se abra o se raje, y así vamos a evitar daños futuros con menos probabilidades. Así es básicamente lo que necesitamos para lo que es la planificación del deck.